razones antes de ser considerado, lo repito, Sí. cientos de miles de razones verdes, tal vez. Sí. Los dedos manchados de verde, Sí, como dice Guillermo Francos. Como decía Perdóname. Francos de Tobillino. Claro. Él dice, quiero ampliar la declaración. Claro, Esto es muy interesante porque ocurre siempre en estas causas. exacto. Porque hay un dato. En el expediente también se cruzan extorsiones, ajustes de cuentas, plata que me deben. Hay un dato que Mexicaneada. Sí, dato es decir, todo se va regulando. Y bueno, sí, es gente así. hay un dato que cuentan en tribunales, que esta pelea se da, porque todos están convencidos que van a pasar muchos años en la cárcel. Entonces, entre cientos, miles de razones, probablemente los ayuden a esperar con más paciencia. Claro, claro, claro. Ahora, del lado de la fiscalía dicen, ¿será verdad esta vez que viene el lobo? En sentido propio y Claro, figurado. lobo está. ¿Viene el lobo? Porque ya otra vez dijo, ¿por qué está amagando y no viene con todo lo que sabe? Digo, para que veas Y que esto estará tiene... extorsionando. Bueno, O esperando El tipo alguna que noticia. se prestó a poner droga y un arma uno debe esperar sí, cualquier sí, cosa. se puede esperar cualquier cosa. Ahora, hay una novedad importante en el peronismo. Porque y es un arrepentido que hasta ahora, como arrepentido, ¿qué aportó en la causa? un pendrive. Con mucha información adentro. Sí, y testimonios. Él dice, ahí donde estuvo Pichirilo estuve yo. Anoté todo, casi un Oscar Centeno. Un Oscar Centeno. Donde estuvo, yo estuve, sé con quiénes se reunió, sé con quiénes hizo transacciones. ¿Cuál es la novedad dentro del peronismo? Que el masismo le está soltando la mano públicamente a Matías Tombolini. Contá Atención quién es con Matías esto. Tombolini. Matías Tombolini era el secretario de Comercio en ese momento, dependencia por la que pasaban las autorizaciones de las importaciones, entre otros, no era el único, pero la semana pasada un compañero nuestro, Francisco Joven, recibió un mensaje, Massa diciendo, escuchá, textual, si Tombo se mandó una cagada, porque habla así, la va a tener que explicar. Claro. Yo no firmé nada. Sí, pero hay un dato ahí en la causa. ¿Escuchaste? Sí. Yo no firmé nada, dice Bueno, Massa. en el sobreseimiento. Es como Pichirilo con Smith. Algo así. El lobo. Algo así. El lobo Tombo. El lobo Tombo. En la causa donde fue sobreseído Tombolini y Portaiano, que es donde se investigó el tema de la CIRA, esto No arranca sobreseído, no investigado. no investigado y cerrada la causa. No es que se investigó y se Muy determinó. duro Nada. la investigación. Esto arranca por una denuncia de Tombolini, que se hace a sí mismo porque dice Ajá. tener noticias. Pero en abril del 2023, la denuncia arranca en febrero, aparece la coalición cívica con Juan Manuel López, Paulo Oliveto, Victoria Borrego con una denuncia y suman un dato que a Massa le va a traer algún dolor de cabeza, porque se centran, le piden al fiscal que investigue un cambio en el organigrama de la Secretaría de Comercio que le permite concentrar la función de dar permisos de importación. Si eso es así, si de verdad, es imposible que Massa no haya firmado ese cambio. Pero Massa te puede decir, yo le daba la atribución sin saber lo que iban a hacer con esa atribución. ¿Cómo sé? Yo le di una función administrativa, ¿cómo sé que era para eso? ¿Cómo ¿Y legalmente? Claro. El problema es si Tombolini decide también arrepentirse. Bueno, es que Porque hay un pendrive. No sé si Tombolini Tiene un tenía un pendrive. pendrive. Bueno, estas cosas en general, el destino se tuerce por algún arrepentido. Siempre se salta un punto porque alguien se enoja. Exactamente. Ahora, acá hay un silencio ensordecedor, que yo no sé si ustedes lo advierten, que es el gobierno. O sea, en plena causa Dorni, cuando hay acusaciones de todos lados, está el caso Libra, el gobierno perfectamente podría decir, mirá lo que significó esta causa. Somos distintos. Pero además la cantidad de Ahí plata... no sienten ser tan distintos. Claro. La cantidad de plata que pasó por esta causa. Hacíamos una cuenta rara la semana pasada, pero se pueden pagar 10 campañas. Sí. Vos dijiste, bueno, una y se la guardarán. ¿Y si hubo 2 campañas? Porque acá hay algo que... Hay dos silencios muy interesantes en toda esta época de judicialización. El primero que voy a mencionar lo señala siempre Hugo Alconada. Dice, es muy raro que un presidente tan irascible, que se enoja tan fácilmente, que es tan sensible a aquellos que pueden tocar o rozar algún interés o nunca se haya quejado de
del que lo metió en la causa Libra, de esa estafa fenomenal. Hayden Davis, por ejemplo. Hayden Davis. Nunca se quejó, nunca lo insultó. Y en este caso vos señalás lo mismo, digamos, del tema. Solo una persona habló de este tema en este gobierno, que justamente fue desplazado del gobierno, que es Guillermo Francos. Claro. Cuando dijo acá hay que investigar si había coimas con las iras, curiosamente después le llega el ataque de Tobillino. Sintomático. Porque acá todo el establishment político, incluso el gobierno, y cuando ahora incluso algunos se van soltando, admiten que hubo un respaldo de, sobre todo el masismo y el peronismo, a la campaña de La Libertad Avanza en 2023, cuando el adversario para el peronismo era Juntos por el Cambio. Hicieron mal el cálculo. De hecho, a eso hay que mirarlo y eso, con algún detalle. Muchos dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires te dicen, cuando aparece alguien que reprocha, dice, ¿cómo estábamos con Milei? Sí, estábamos con Milei. Porque si no le financiábamos a Milei esta intendencia, esta candidatura a intendente, esta candidatura a intendente, esta otra, nos ganaba Juntos por el Cambio. Teníamos que dividir el voto no peronista financiando candidaturas de La Libertad Avanza y así retuvimos una cantidad de comunas. Un ejemplo, Bahía Blanca, donde el intendente peronista gana con menos votos que los que lo había perdido en la elección del 19. ¿Por qué? Porque está dividido el adversario. Si mirás la lógica del balotaje, pasa lo mismo. Muy probablemente Massa haya pensado, si yo le doy aire a Milei, en contra de Larreta o en contra de Bullrich, en este caso de Bullrich era, pero la idea viene muy desde el comienzo, muy de atrás, yo logro que la división del voto no peronista me haga ganar a mí en primera vuelta y zafo de un balotaje que es letal para mí, porque en el balotaje sí me cocinan. Y lo cocinaron. Pasó. ¿Qué te decía Massa? Lo que pasa es que lo que no pensó es que iba a estar financiando a un candidato que se le fue de escala y le ganó. ¿Qué te decía Massa después de la primaria? Mirá qué interesante. Massa y Máximo, ¿qué te decían? Le cuidamos los votos. Ellos te admitían, les cuidamos los votos. No, no lo financiamos, cuidamos en la urna que no haya fraude. Y los muchachos se sobregiraron. ¿Quiénes son los muchachos? El peronismo. Ahí había una empresa. Muchísimas anécdotas de eso. Flecha Log, que era la del correo, que tenía la orden. Que hoy es de Scaturice. Hoy es de Scaturice, pero en ese momento no. Que no se pierda un solo voto de Milei. De Scaturice, Oca, con pedido de quiebra, hay que aclarar, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuál es la información que yo pude recabar hasta ahora? Porque, ¿en qué consistió sobre todo el respaldo en la campaña? Fundamentalmente, acá convencieron a Karina Milei en su momento y a todos los que armaban en el peronismo de que iba a faltar papel para las boletas. No hay papel, diría el tango de Hugo Varela. La convencieron de eso y hay un nombre clave acá que aporta toda la impresión de boletas, que es Luis El Gaita Álvarez. Recordá este nombre porque es una persona muy conocida en el mundo aduanero. Muy importante. Tiene por lo menos un depósito fiscal, que es donde descansa la mercadería, digamos, ahí en 197 y Panamericana, y está muy relacionado con todo ese mundo, y tiene además una imprenta. En su momento estuvo imputado en la causa de los contenedores, la famosa, ¿te acordás la denuncia en la época de Gómez Centurión? De Gómez Centurión. Exactamente. Ahora tiene una empresa que se llama New Press Grupo Impresor, que es la empresa que primero le imprimía a Massa y hizo un aporte de campaña en especias, imprimió todas las boletas. Recordemos que en ese momento era mucho, ahora con boleta única es mucho más fácil. Claro, claro. El gran gasto, uno de los principales gastos de una campaña es la boleta. Claro. Por eso hay... Ligado a Mitchell. Muy ligado a Mitchell. Porque la gente que estaba con Mitchell en la aduana en aquel momento dice, nosotros no teníamos nada que ver con todo esto, ¿eh? Nosotros no financiamos. En todo caso, las iras dependía de Tombolini, eventualmente de Cervantes. Nada que ver nosotros. Ahora aparece Gaita Álvarez, muy ligado a Mitchell. Pasa que la impresión de las boletas. En La Libertad Avanza admiten, no podemos decir el nombre si es que me lo contó,
que Massa le financió 2,5 padrones del total de electores de la República Argentina. Es decir, le financió imprimir 75 millones de boletas. Cualquiera que haya mirado la primera vuelta, Milei sacó 7 millones de votos. Sirvieron solo para esa vez. ¿Era un gasto? Estamos hablando de casi 10 millones de dólares. Claro, después de la primaria, obviamente es un baldazo para el peronismo y queda como incluso entre los que tenían que... Vos pensás que eran con 2 escarbadientes el gobierno, ¿no? El ahora gobierno. Entonces queda como un vacío. Porque después vino Macri. Después viene Macri que le hace de recaudador a Milei. Claro. Para que le gane a Massa. Por eso hay gente que dice esto de que Milei no entiende de política, es un outsider, hasta por ahí nomás. Tuvo la viveza, podríamos decir genial, sin evaluar moralmente la cosa, de sacarle plata a Massa para ganarle a Macri y sacarle plata a Macri para después ganarle a Massa. Claro. El outsider. En mi barrio dirían que es un vivo. ¿Eh? Un vivo. ¿Qué le dice Macri después cuando se acerca? Esto ya es anécdota. Correlo a Pareja. Después vuelve Pareja. Sí. Pero en ese momento, Pareja prudentemente se corre. Porque había toda una discusión, ¿te acordás en ese momento? De quién controlaba la campaña, quién controlaba la fiscalización, quién manejaba esa plata. ¿Cuáles eran las condiciones? Pues Macri debe haber pensado, no le voy a poner toda esta plata que comprometo a empresarios amigos míos y que yo para que la termine manejando alguien que yo no sé. Con una anécdota previa que probablemente también explique por qué la desconfianza de Pareja. En realidad Pareja dependía de Kikuchi hasta la primera vuelta. Y probablemente Pareja fue, de parte de Kikuchi a ver un gran sindicalista de los gordos y le dio un aporte importantísimo. Algunos hablan de 2 millones de dólares. Obviamente el sindicalista lo llamó a Kikuchi y Kikuchi le dijo que no tenía la plata. Así que probablemente eso también genere la desconfianza de Macri sobre la persona de Pareja para ser quien reciba la recaudación. ¿Qué decía el peronismo a cambio de suministrar las boletas? Todo de Martin Scorsese, ¿no? Parece, bueno, yo creo que se ha pegado una vuelta por aquí, sin dudas. ¿Qué decía Massa? Yo solamente necesito los diputados y senadores provinciales. Acuérdate que acá habíamos hablado, en ese momento, antes de la elección, de la boleta del Nono Vargas, ahí en la quinta sección, creo que era, Bahía Blanca. En la sexta. Que no se sabía para qué lado iba a caer, ¿te acordás? Que con un puerto hay mucho viento. Bueno, ¿qué pedía? Él decía, los provinciales y un diputado nacional. Eso pedía Massa a cambio de esta cooperación. En la Libertad Avanza estás hablando. Sí, en las listas de Milei. Avanza. Poco. Y un diputado nacional, que era del masismo en ese momento, Pablo Anzaloni, de Huatre. ¿Te acordás del Momo Benítez? Que va en la lista de Milei. En la lista de Milei. Pero bueno, ahora otra historia, ahora ya es oficialista, ¿no? Pero lo único que pidió en ese momento... Bueno, vos imaginate que esto puede llegar a explicar algo de por qué tenemos pocas voces del oficialismo que están poniendo el ojo sobre esto. La causa de todos modos avanza, pero como el dinero es fungible, y bueno, lo que no se gastó en boletas es plata que salió de algún lado, porque seguramente a esa imprenta alguien le pagó, o lo hizo de onda el señor El Gaita Álvarez. ¿Por qué no? Por ahí no sabemos. Por ahí lo hizo... No sabemos, a cambio de una pequeña anécdota por convicción con el tema ideológica, porque le prometieron algo. Andás a ver las motivaciones en este mundo. Estás describiendo. Una anécdota con Massa, porque Kikuchi, después de la primera vuelta, aparentemente recibe el llamado de alguien vinculado a Massa que pide un entendimiento con Milei. Kikuchi, me cuentan, se lo dice a Milei y Milei se irrita muchísimo. Le dice, te prohíbo terminantemente cualquier contacto con Massa. Me cuenta que estaban en un salón, Kikuchi se va, se sube a su auto, lo corre Milei y le vuelve a repetir la orden. La hipótesis de esta gente que dice haber escuchado esto es que probablemente Milei ya tenía un acuerdo con Massa y lo que no quería es que nadie interfiriera o que nadie lo pusiera en evidencia. Preguntas que nos vamos a hacer de acá al 8 de mayo, cuando vence el plazo. ¿Lijo la va a volver a prorrogar? Esto fue de estirar todo. Secreto, ¿no? de sumario. ¿No? Además no tiene procrastinar. No tiene limitación para volver a... Hoy hablamos de Eskenazi,
la presunta vinculación entre Eskenazi y Bonadío, Lijo tiene una causa sobre el ingreso de Eskenazi en YPF 2008 es eso. del año 2008 abierta todavía. Causa que hubiera servido en su momento Por el tema YPF. en el tema YPF en Estados Unidos para demostrar que el ingreso de los Eskenazi que reclaman el resarcimiento fue fraudulento o espurio. Ya hay 2 imputados que quieren voltear la causa. Uno es Francisco Jauque, el otro financista. ¿Cómo? Y porque dice, esto es como la causa de Andis, ¿viste el audio de Españolo? Esto no... A ver, esto hay que aclararlo para los que nos están mirando, que acá se juntan 3 universos. Claro. Uno tiene que ver con todo el manejo de la AFA y el manejo de dinero obtenido de intermediaciones innecesarias en los contratos. Faroni. Así es. Otro es el mundo de la CIRA, financiamiento de campaña, importaciones, coimas e importaciones. Y ambas convergen en el submundo de las cuevas, claro, que es donde se lava todo este dinero de ambos negocios. Exactamente. Es ahí donde aparecen Jauque, Pichirilo, etc. Hay sumarios sobre 6 Cuevas bancos. que no podían hacer el negocio sin el Banco Central con el rulo Exactamente. Por eso hay 6 bancos preocupados porque les mandaron sumarios del Central y dicen, nos quieren tirar todo el fardo a nosotros, quieren salvar a los directores del Central, son 5 los que están imputados, y la gente que quiere tirar abajo la causa es, por lo que, justamente por decir, esto empieza en los audios que grabó el Lobo Smith, eso están editados, hay alguien que garantice que eso sea auténtico. Se impone la doctrina de la copia fiel. Como no aparece un original que permita demostrar que eso es copia, van a tratar, veremos qué éxito tiene, de impugnarlo. Esa es la tesis de Mauricio de Alessandro, que defiende Españolo en la causa Andis. A mí me hace un poco acordar al tema, a las causas de la AFA. Hay mucha gente que no quiere que esto trascienda. Y acordate que en la lista de las CIRAs, ya lo hablamos acá, hay 2 empresas que son de un amigo del ministro de Justicia. A ver, eso es muy importante. ¿Recordás? Una era Intermarco. Siempre hay que recordar la relación entre Juan Bautista Máiquez y Pablo y Ignacio Hacking. Y Pablo Tobillino y Ignacio Hacking. El abogado es Hacking. Exactamente. Dueño de 2 empresas de electrodomésticos, lo comentamos acá, que tuvieron un crecimiento exponencial en importaciones de 2022 a 2023. Nadie lo explica, incluso sin saber de quién eran. Yo mandé la lista de las CIRAs cobradas ese año a gente independiente, gente del gobierno, y decía, ¿y estas 2 de dónde son? Bueno, son de una persona muy allegada al ministro de Justicia. Por eso es que esto es explosivo. Lo que hay acá adentro es explosivo. ¿Qué pronóstico tenés? Yo creo que hay 4 casos que lo hablábamos el otro día, que están confirmados, que va a ser muy difícil, que son empresarios relevantes, no ultra top. Esos están complicados. Después, más arriba, más poderosos, no lo sabemos. Funcionarios, Tombolini lo veo complicado. Exfuncionario. Claro, exfuncionario porque le quieren soltar la mano ya. Claro. Hay 5 funcionarios del Central que son de bajo rango, que probablemente estén complicados. Pero el tema es el directorio de entonces y Massa. Y el gobierno actual también sí tuvo alguna participación. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Pancho. Esto va a seguir seguramente. Va a seguir. Va a seguir años, porque si lo tiene el hijo el caso, seguramente esto sigue. No lo veremos cerrar nosotros. Exacto. Bueno, vamos a un corte y viene ahora, con el espejo de la historia, Camila Perochena a hablarnos de un triángulo. Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina, tema Malvinas. ¿Cómo se está moviendo ese ajedrez? ¿Qué significa? Ya volvemos. Subio. Simplifica tu gestión. Potencia tu pyme.